Hola, ¿qué tal? Voy a grabar el primer punto del trabajo de estadística. En este punto nos piden que se calcule la media, la clase modal, el intervalo que contiene la moda, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y que considere si la desviación típica es grande o pequeña con respecto a la media. Fijémonos bien, este conjunto de datos corresponde a la estatura de un grupo de personas. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es calcular el punto medio, que sería igual a 168 más 172 dividido 2. Fíjense bien que lo debo ingresar en paréntesis porque si no, porque si no el resultado va a dar muy diferente. Si lo hago manual, ¿qué debo hacer primero? Primero voy a sumar 168 más 172 y el resultado lo voy a dividir entre 2. Le doy enter. Aquí tenemos la suma 168 más 172 dividido 2. Y así sucesivamente voy a hacer con cada uno. 172 más 176 dividido 2. Si nos damos cuenta, la diferencia entre 176 y 174 es 6, que es lo mismo. B es 4, que es la amplitud del intervalo. Entonces simplemente, para no tener que hacer eso, al anterior le voy a sumar 4 y puedo arrastrarlo. Tenemos el punto medio. Verifiquemos, cada uno de estos valores está en la mitad de 168 y 172. Ahora bien, vamos a hallar la frecuencia acumulada. Yo completé aquí lo que necesitábamos de la tabla. Para la frecuencia acumulada paso el primer dato y ahora al anterior le voy a sumar 11. 5 más 11 daría 16. 16 más 24 nos va a dar 40. 40 más 21 nos va a dar 61. Y 61 más 14 nos va a dar 75. Bueno. Y ahora vamos a multiplicar la media, o sea, el punto medio diré, por la frecuencia absoluta. Arrastro y ahí tenemos. Esto me va a servir para hallar la media. Entonces sumamos este conjunto de datos XY por FA, lo sumamos y recordemos que la media, que la llamamos X barra, la media va a ser igual a la sumatoria de XY por FA dividido N. En este caso N es 75. Tenemos la media que nos dio 100.5, pero nosotros vamos a aproximar esto que nos quede sin cifras decimales. En el computador aproximarlo es muy fácil. Fijémonos acá, nos quedó 179 porque observen bien, este valor estaba por debajo de 5, por eso quedó en el mismo 179. Entonces lo vamos a dejar en 179, que fue lo que nos dio 179. Listo, ya tenemos la media. Ahora vamos a calcular la moda, que es lo que realmente nos preguntan ahí, es la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Entonces yo vengo acá, me voy a fijar cuál es la mayor frecuencia. Fijémonos que la mayor frecuencia está en la tercera fila. Entonces la clase modal en este caso sería el intervalo que está, es el intervalo de moda, y la clase modal en este caso sería 178. Esa es la clase modal. El otro punto dice el intervalo que contiene la mediana. Casualmente, para buscar el intervalo de la mediana debemos ir
y buscar la mitad de 75. Entonces, ¿dónde lo debemos buscar? Entonces decimos igual 75 dividido 2. Nos da 37.5. Este valor lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Aquí tenemos 5. Aquí llevo 5 datos, aquí llevo 16 y aquí ya llegué a 40. Quiere decir que el intervalo de moda está en la tercera fila también. El intervalo de moda casualmente es el mismo, que sería 176 hasta 180. Luego me piden la desviación típica. Para calcular la desviación típica debo terminar de llenar la tablita. Este va a ser XY, que es 170, menos la media, que nos dio 179. Para yo poder arrastrar en el computador manualmente hay que hacer la resta. Pero como estoy en el computador, para arrastrarlo lo voy a meter entre el símbolo pesos. Le doy enter y lo puedo arrastrar. Ahí tenemos, mire que en todos los casos 74 menos 179 nos va a dar 5. 178 menos 179 nos va a dar menos 1. 182 menos 179 da 3. Y 186 menos 179 da 7. ¿Qué sigue ahora? Mire lo que dice. El valor que tenemos anterior, que es todo esto, este valor, que es este mismo de acá, elévelo al cuadrado. Entonces, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Menos 9 elevado al cuadrado va a dar 81. Entonces, vamos a hacer eso. 9 por menos 9 por menos 9, eso nos va a dar positivo. Y no es sino arrastrarlo. Y miren, el cuadrado de menos 9 es 81, de menos 5 es 25, de menos 1 es 1, de 3 es 9 y de 7 49. ¿Qué nos queda faltando? Vamos a multiplicar este que nos dio aquí anterior por FA, por FA minúscula, por el número de jugadores, y lo arrastro. Sumamos y tenemos la sumatoria. Entonces voy a decir, para calcular la varianza, recordemos que la varianza es igual a la sumatoria de XY menos la media al cuadrado por FA dividido N menos 1. N es 75 menos 1. Miren que ese denominador lo metí entre paréntesis para poder que lo de arriba divida entre 74, que tranquilamente podían haber colocado el 74. Y nos dio que esa varianza da 21.3. Ahora me piden también hallar la desviación típica. La desviación típica va a ser igual a la raíz ¿de quién? De 21.3. La raíz de 21.3 está más o menos entre 4 y 5. Es un número menor que 5, pero mayor que 4. Vamos a ver cuál sería. Como tenemos el computador, nos puede dar un valor exactico. Manual, mire que es 4.6. Es un valor que está entre 4 y 5. Bueno. Y entonces ya tenemos la desviación típica. El coeficiente de variación, recordemos que es igual a la desviación típica dividido la media. La media nos dio 170. Entonces, este valor que nos dio aquí nos está dando por debajo de 0.33. Como está dando por debajo de 0.33, nos está dando alrededor de, bueno, 0.26, es mucho más pequeñito, nos está dando 0.026, muy de por debajo. Quiere decir que la desviación típica es pequeña con respecto a la media. La última pregunta, lo que me dicen aquí es, la desviación típica es pequeña con respecto a la media. Ahora, entonces ahí tendríamos la explicación del primer punto,
que es el que nos están pidiendo. Ahora les voy a explicar el segundo punto del taller. Mírenlo acá. Entonces, aquí solo nos piden, para este punto, lo voy a construir por acá. Yo ya había construido uno en otro momento. Entonces hay que construir las tablas por separado, aunque son tablas mucho más sencillas. Para Luisa, entonces hago XY, FI, XY por F, no, FA, F, usted lo llamamos FA. Aquí, XY por FA, XY menos la media. Vamos a copiar de aquí esto para que nos quede mucho mejor. Ya está acá. Venimos. Y ahí nos queda un poquito más listo. Entonces, en esta tabla voy a hacer los valores de Luisa. Tenemos los valores que tiene Luisa es en orden 3, 4, 5, 7 y 8. Entonces, la frecuencia, pues aquí es porque es trivial, todos tienen la misma frecuencia, tienen 1. Entonces, la acumulada sería simplemente, paso del 1, al 1 le voy a sumar el que sigue. Y así sucesivamente, y lo arrastro. Ahora, XY por FA igual a XY por FA. Entonces, lo arrastro. Hacemos la sumatoria. Esto sobra acá. Sumo y nos va a dar 27. Entonces, vengo y calculo la media también. Recuerden, la media es igual a la sumatoria de XY por FA dividido, en este caso, la frecuencia absoluta, sumatoria de los datos que no son sino 5. Entonces, aquí la media nos dio 5.4. Como estoy en el computador, yo sí quiero la aproximemos la 5. Sí. Pero bueno, yo les estoy diciendo que pueden aproximar la media. Entonces venimos, aquí nos estaban pidiendo, retrocedamos, nos estaban pidiendo en este punto, calcule la media, la desviación típica de ambos estudiantes. Volvemos acá. Ya tenemos la media. ¿Cómo calculo la desviación típica? Sería igual a XY menos la media, que es 5, le voy a poner menos 5, que es lo que me dio la media, y arrastro. Mire que en todos quedó XY menos 5, menos el valor de la media. En todos estoy restando por 5. Luego, simplemente cojo este valor y lo multiplico por el mismo y lo arrastro. Ahora cojo este valor y lo multiplico por la frecuencia absoluta, que aquí es muy fácil porque todo es 1, o sea, va a dar el mismo valor, y lo arrastro. Ahora hago la sumatoria, me dio 18. Entonces para poder hallar la desviación típica, primero hay que hallar la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de XY menos la media al cuadrado por la frecuencia acumulada, dividido n menos 1, o sea, dividido 4 de una vez. Esa es la varianza. Y la desviación típica va a ser igual a la raíz de la varianza, que nos va a dar 2.12. Eso para los valores de Luisa.
Aquí yo voy a hacer una cosa, miren lo que voy a hacer. Para los valores de Pedro, todo el proceso es idéntico. Miren, voy a colocar acá para Pedro. Coloco acá, lo único que voy a cambiar son los valores. Si me doy cuenta aquí, los valores son 2, 4, 5, 7 y 9. Entonces cambio acá los valores 2, 4, 5, 7 y 9. Cuando cambio eso, automáticamente me van a cambiar todos los valores. Fijémonos que la media va a ser la misma. La media es la misma. Igual dividido 5. La media sigue siendo 5.4. Y la desviación típica sí va a variar. Igual 30. La varianza, diré, qué pena. La varianza va a ser igual a 30 dividido en este caso 4, y la desviación típica es la raíz, que sería igual raíz de 7.5, que aquí nos va a dar 2.7. Si se dan cuenta, para Pedro, este era Pedro, cambiémosle, para Pedro la desviación típica fue mucho más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que le fue más bien a Luisa que a Pedro. Bueno, eso sería en cuanto a este punto. Yo creo que con estos dos primeros puntos quedamos bien, pues, para la explicación de esta primera parte del taller.